Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. El Grupo de Lima se reúne en Chile para seguir buscando soluciones a la crisis en Venezuela y pide aislar mucho más al régimen venezolano. Espérenme un momento que esta nota abra porque estaba buscando otra nota. Bueno, esto no quiere abrir en este momento, son las 6:30 de la mañana. Sean bienvenidos a Titulares de la Mañana de hoy, 16 de abril de 2019. Muchas noticias que contarles, pero no me está ayudando el internet en este momento. Déjenme ver si ya abrió la nota que estaba esperando. Es una nota de El Tiempo de Bogotá. Grupo de Lima pide aislar más al régimen venezolano. Ahora sí, hoy pidieron organizaciones como la ONU y la Corte Penal Internacional agilizar acciones contra ese país. El Grupo de Lima exhortó a diversos actores de la comunidad internacional como la ONU a tomar medidas para aislar aún más al régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro, en pos de un restablecimiento de la democracia liderado por el presidente encargado y jefe del Parlamento, Juan Guaidó. En este sentido, hizo un llamado especial a colaborar en la transición democrática de Venezuela a China, Cuba, Rusia y Turquía, países a los que el Grupo de Lima criticó por el impacto negativo de su apoyo al régimen ilegítimo de Maduro. La ONU, Corte Penal Internacional, la Organización de Estados Americanos y otros mecanismos surgidos para abordar la crisis de Venezuela y diversos organismos internacionales fueron llamados en la declaración final surgida tras la 12ª cumbre de cancilleres del Grupo de Lima celebrada en Santiago de Chile a tomar medidas para ayudar a solventar la crisis venezolana. El objetivo de este llamado es sumar actores en la comunidad internacional para favorecer un proceso de transición en Venezuela en pos del restablecimiento de la democracia mediante elecciones libres, justas y transparentes que acaben con la usurpación que consideran hace Maduro del poder. Así, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de ese organismo fueron exhortados a tomar acciones para evitar el progresivo deterioro de la paz y la seguridad en Venezuela y brindar urgente asistencia humanitaria a la población y los migrantes de ese país. La fiscal de la CPI fue exhortada a avanzar en el examen preliminar que lleva a cabo para determinar la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Maduro. Además, pidieron a esas organizaciones que reconozcan a los designados por la Asamblea Nacional de Venezuela como representantes del país suramericano. El Grupo de Lima saludó las resoluciones tomadas en esa dirección por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Permanente de la OEA. El Grupo de Lima llamó a la convergencia con otras entidades internacionales que abordan la crisis venezolana, como el Grupo Internacional de Contacto, en el que participan España y otros 7 Estados miembros de la Unión Europea, además de Uruguay, Costa Rica, Ecuador y Bolivia, o el Mecanismo de Montevideo, integrado por México, Uruguay, Bolivia y el CARICOM. También instó a que continúen adoptando sanciones en contra del régimen ilegítimo de Maduro y exhortó a poner en exclusiva disposición de Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por más de 50 países, los bienes pertenecientes al pueblo venezolano en el extranjero. Una declaración bastante más dura que las últimas ya del Grupo de Lima, donde además marca un claro deslinde con el Grupo de Contacto Internacional y aunque ciertamente exige que no haya una intervención militar en Venezuela, también llama al cese de la usurpación antes de cualquier mecanismo electoral. Igualmente señala que no hay ninguna posibilidad de diálogo con el régimen de Maduro. Son las 6:34 de la mañana. Ya les comentaba que esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M, noticia que rompe el celofán. Un sismo a las 4:40 de la madrugada en Valencia, estado Carabobo, un temblor que según Fumbisis es de 3,9 en la escala de Richter. Y ahí viene el troleo de cientos de usuarios en Twitter, le designa una profundidad de 0,0 kilómetros, es decir, fue, según Fumbisis, a ras de tierra. Si le suman a esto lo fuerte que se sintió toda la gente que ya no le cree a Fumbisis porque dice que Fumbisis devalúa la potencia de los temblores,
bueno, tienen un hilo muy interesante de comentarios en Twitter. Afortunadamente, hasta esta hora, son las 6:35, no se conoce de daños materiales ni de víctimas, afortunadamente, ni siquiera heridos. Y la noticia internacional que rompe el celofán, la noticia internacional que es portada en los diarios de todo el mundo, es por supuesto el incendio de la Catedral de Notre Dame en Francia. Así, The Times de Londres dice, por ejemplo, batalla para salvar a Notre Dame, es su principal titular. El New York Times dice hoy, el fuego destruye la amada Notre Dame de París, y dice lágrimas por un símbolo de la duradera o de la imperecedera identidad nacional de Francia. O Globo de Brasil nos dice Catedral de Notre Dame, 8 siglos en llamas. Y en periódicos locales, por ejemplo, el Clarín nos dice como principal titular, el Clarín de Aragua, París llora Notre Dame. Y el periodiquito también de Aragua nos dice impacto mundial por Notre Dame. La última información sobre la capilla, sobre la catedral, la trae ABC. La información más reciente sobre la catedral la trae ABC. Dice Notre Dame en directo, las autoridades francesas creen que el origen del incendio de Notre Dame fue un accidente. El ministro de Cultura detalla que 2/3 del techo han ardido, la flecha se ha hundido creando un agujero en la bóveda y una parte del transepto se ha hundido. Las autoridades francesas contemplan como la principal hipótesis sobre el origen del incendio en Notre Dame que fuera un accidente. Nada por ahora va en la línea de un acto voluntario, ha afirmado el fiscal Remy Heitz, antes de señalar que ya han comenzado a interrogar a los obreros de las 5 empresas que trabajaban en el lugar. 6:37, trabajaremos para ustedes en titulares de la mañana. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Mucho movimiento sobre el tema venezolano a nivel internacional. Canadá impone más sanciones al gobierno venezolano. Canadá impuso el lunes más sanciones al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, leo el Nuevo Herald, a quien atribuye el deterioro de la situación política y económica del país sudamericano. La ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, aseguró las sanciones contra 43 altos funcionarios venezolanos, entre ellos gobernadores regionales, por estar implicados en el socavamiento de las instituciones democráticas. Canadá ya había sancionado a otras 70 personas vinculadas al gobierno de Maduro. Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición a los canadienses de realizar cualquier transacción financiera con personas específicas. El anuncio tiene lugar cuando los 14 países que integran el llamado Grupo de Lima, entre los que figura Canadá, intentan que nuevos actores se sumen a los esfuerzos por encontrar una solución pacífica a la cada vez más grave crisis venezolana. En realidad ya no son 14 países, son 13, porque México es miembro de derecho del Grupo de Lima, pero ya no es miembro de hecho, prácticamente no participa en las reuniones. Mientras tanto, Cancillería, nos dice Efecto Cocuyo, la Cancillería venezolana rechaza las sanciones de Canadá contra jefes de inteligencia del chavismo. El gobierno de Nicolás Maduro rechazó este lunes las sanciones que Canadá impuso contra 43 altos funcionarios venezolanos, incluidos los máximos responsables de los servicios de inteligencia. En un comunicado, la Cancillería venezolana rechaza categóricamente la ilegal aplicación de medidas coercitivas por parte de Canadá y acusa al gobierno de Justin Trudeau de violar descaradamente el derecho internacional, hundiendo las históricas relaciones de amistad entre ambos países. Estos son unos expertos en derecho internacional. Cada vez que alguien los toca con la yema de un dedo, lo acusan de violar el derecho internacional. Más que derecho internacional, parece una camisa de fuerza en la muy particular visión del chavismo sobre su derecho a la soberanía. Desconoce el chavismo, y sigo haciendo un inciso, que los derechos humanos, por ejemplo, no tienen fronteras y que los tratados internacionales firmados por Venezuela en épocas previas, e incluso en 2001 la Carta Democrática Interamericana firmada por Hugo Chávez, son de aplicación preferente a la Constitución Nacional. O sea, son
legislación supranacional al servicio de los ciudadanos venezolanos. La llamada revolución bolivariana, y sigo leyendo efecto Cocuyo, dice que Trudeau, en su afán por demostrar fidelidad a la agresión imperial de Estados Unidos contra Venezuela, ha anulado a Canadá como un actor confiable para el diálogo, la diplomacia, la paz y el respeto a la democracia en la región. Su alianza con criminales de guerra que han declarado su intención de destruir la economía venezolana para infligir sufrimiento al pueblo y saquear las riquezas del país evidencia la hipócrita actitud del gobierno de Ottawa en su impostada preocupación por los derechos humanos, prosigue el escrito. Voy a leer otra vez. Su alianza con criminales de guerra que han declarado su intención de destruir la economía venezolana para infligir sufrimiento al pueblo y saquear las riquezas del país evidencia la hipócrita actitud del gobierno de Ottawa en su impostada preocupación por los derechos humanos, prosigue el escrito. Caramba, esto parece como proyección, ¿no? Criminales de guerra, destruir la economía, infligir sufrimiento al pueblo venezolano. Parece que el gobierno de Canadá estuviera aliado con el régimen de Maduro y no con quienes quieren pues el cese de la usurpación. Jorge Arreaza también anunció la reapertura paulatina, y aquí la paulatina es la palabra clave, lo tiene entre comillas el Nacional, de frontera con Brasil. El dirigente oficialista indicó que es necesario establecer reglas claras previo a la reapertura de pasos fronterizos. Jorge Arreaza, dirigente oficialista, aseguró este lunes que Nicolás Maduro trabaja para reabrir lo antes posible los pasos fronterizos que el país comparte con Brasil y que había decidido cerrar desde el 21 de febrero. Hemos acordado con Maduro trabajar en la reapertura de los puestos fronterizos para que ocurra lo antes posible, dijo Arreaza al término de una reunión entre Nicolás Maduro y el senador brasileño Telmario Mota en Caracas. El jefe de la diplomacia explicó que instalarán unas mesas de trabajo para que haya unas reglas de juego muy claras para el bienestar de nuestros pueblos. Estoy buscando quién es el senador Telmario Mota. El senador Telmario Mota, es un partido del Republicano de Orden Social, es del Partido Republicano de Orden Social, y el Partido Republicano de Orden Social es un partido pequeño, un partido que, eso, se reúne con un senador que no tiene ninguna posibilidad de tomar decisiones porque los legisladores legislan, no son parte del Ejecutivo, y lo hace parecer como que se está reuniendo con el gobierno de Brasil. Así juegan ellos a la diplomacia. Mientras tanto, Brasil, el país, anuncia la salida de UNASUR tras recibir la presidencia del organismo, y esto ya empieza a parecer realmente un chiste, lo de UNASUR. El gobierno de Brasil anunció este lunes su decisión de abandonar la Unión de Naciones Suramericanas, poco después de que Bolivia informara que le había transmitido la presidencia temporal del bloque a ese país tras fracasar en el intento de reunir a sus miembros. El anuncio de Brasil se produce pocos días después de que Argentina y Paraguay también anunciaran su decisión de abandonar definitivamente el Foro de Integración Regional. UNASUR será ahorita Venezuela y Bolivia seguramente. El gobierno brasileño denunció este lunes el tratado constitutivo de UNASUR, con lo cual formalizó su salida de la organización, según un comunicado divulgado por Itamaraty. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la decisión fue comunicada al gobierno de Ecuador, que es depositario del acuerdo por el que se creó la UNASUR, y tendrá efectos cuando transcurran 6 meses a partir de este lunes. Mientras tanto, el viceministro ruso, Sergei Storchak, atención a esto porque es una información muy importante a la que nadie ayer entre Notre Dame y el Grupo de Lima le paró, pero el viceministro ruso Sergei Storchak dijo que Venezuela no pagó la deuda que debía cancelar en marzo, y este señor Storchak es como el cobrador del gobierno ruso. Cada vez que habla, el gobierno venezolano, el régimen de Maduro, tiene que salir corriendo a juntar real para pagarle. Venezuela no ha realizado el pago de la deuda de $3.000 millones a la Federación Rusa que había acordado realizarse a más tardar a fines del mes de marzo. Y hay que recordar que esto ya es una deuda refinanciada. Así lo dijo el viceministro de Finanzas ruso, Sergei Storchak, en declaraciones publicadas por la agencia rusa TASS. El pago se realizará probablemente, nosotros lo informaremos, dijo el alto funcionario. El viceministro anterior no descartó problemas con la gestión de la deuda pública, aunque aclaró que Venezuela nunca faltó a los pagos. A fines de marzo se esperaba que Venezuela, sacudida por la crisis, pagara más de $100 millones de su deuda con Rusia.
A principios de abril, el primer viceministro de Rusia, el ministro de Finanzas Anton Sulianov, dijo que Caracas tenía un plazo de un mes para transferir el pago. Mientras tanto, también Bloomberg señala que el Banco Central de Venezuela vendió 9 toneladas de oro pese a las sanciones y sin control de nadie, con lo cual aquí se abre un nuevo caso de corrupción. Los cargamentos fueron entregados eludiendo las penalizaciones financieras impuestas por el gobierno de Estados Unidos. El Banco Central de Venezuela, institución estatal gestionada por el oficialismo, vendió cargamentos de oro valorados en $400 millones pese a las sanciones financieras internacionales, informó el portal especializado Bloomberg. Fuentes señalaron que esa cantidad, equivalente a casi 9 toneladas, se reflejaron en una baja en las reservas del banco, que cayeron a $8,6 mil millones en abril. Bloomberg indicó que las ventas de oro podrían significar que Nicolás Maduro está sorteando las sanciones impuestas por Estados Unidos. Y para irme a la pausa, 3 o 4 titulares más. Designa Maduro el ministro de Alimentación, otro militar. El presidente Nicolás Maduro utilizó este lunes sus redes sociales para anunciar la designación de Carlos Leal Tellería como nuevo ministro del Poder Popular para la Alimentación. Por cierto, Leal Tellería es el comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. Los enviados de Guaidó pronto comenzarán a prestar servicios consulares en Estados Unidos. La delegación venezolana está trabajando para ofrecer a todos los venezolanos una identificación consular o hacer que el ejecutivo de Trump acepte los pasaportes vencidos. Y ya para cerrar, cientos de ciudadanos recibieron a Guaidó en Coro. El mandatario encargado se presentó al frente de los habitantes de la ciudad luego de culminar su visita en Punto Fijo, donde estuvo durante la noche del domingo. En olor de multitudes, el presidente interino designado por la Asamblea Nacional. Son las 6:46, vamos a la pausa enseguida, más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Compuperiquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. Compuperiquito.com es la más alta calidad y el mejor servicio. Compuperiquito.com tiene la solución efectiva para las impresoras de tu empresa. Contáctanos por el 0212-551-9450 y 552-6930, por Facebook, Twitter e Instagram como compuperiquito.com. Frente a la estación Panteón del Bus Caracas, compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Tecnohospitalaria.com les ofrece pastillas potabilizadoras de agua en presentación de 10 unidades. Cada pastilla potabiliza 20 litros de agua y lo protege a usted de gérmenes y bacterias. Además, como siempre, Tecnohospitalaria.com les ofrece material médico, catéteres, sondas, gasas, jeringas, nebulizadores, sillas de ruedas y mucho más. Llámenos al 0212-715-8543. Tecnohospitalaria.com es excelencia en distribución de material médico quirúrgico. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM.
6:50 minutos, el principal titular de La Voz, diario que publica en Guarenas, dice 3 muertos durante atraco en bus que iba a Guarenas. Uno de los choros abordó con un oso de peluche y de allí sacó una granada y un revólver. Santo Cristo. 2 delincuentes y una pasajera murieron este lunes durante un enfrentamiento a tiros que se generó cuando un polibaruta que iba de civil intentó impedir el acto delictivo. Noticia importante que también se dio ayer y a la que pues embobados viendo las imágenes de Notre Dame, embobados no, pues muy pendientes de las imágenes de Notre Dame, muy pendientes del Grupo de Lima, pues a lo mejor no hicimos el debido caso. En YouTube me preguntan por Chugo Torrealba, no, Chugo no pasa nada con él, sencillamente, bueno, se tomó la Semana Santa completa, es un hombre con mucho trabajo, tiene todo el derecho del mundo a tomarse unos días libres, aunque, bueno, a veces esas cosas no se entienden mucho a nivel de la audiencia. La audiencia como que cree que uno tiene que estar aquí metido todo el tiempo. Bueno, sí, ciertamente. Es una responsabilidad que se tiene, pero también se necesitan días libres de vez en cuando. 6:51 minutos, el dólar se ubicó en 4.100 durante la última subasta del DICOM. El régimen de Nicolás Maduro continúa devaluando la moneda. El nuevo monto representa una devaluación del bolívar de 23,53% respecto a su última cotización, esto es del Nacional. Con este aumento, el salario mínimo integral representa $4,82 mensuales. $4,82 mensuales es el sueldo mínimo en Venezuela y $0,16 diarios. En este entorno no extraña que Fedecámaras Zulia se declare en emergencia como consecuencia de la crisis que vive el país. La Fedecámaras de Zulia se declaró en emergencia este lunes 15 de abril debido a la paralización de 75% de la actividad productiva del Estado tras los recientes apagones que se extienden en la región. El vicepresidente de Fedecámaras Zulia, Ricardo Acosta, agregó que se han perdido 2.000 empleos y otros 8.000 están en riesgo. Este es un país que no produce nada, da dolor decirlo, pero es así. ¿Y cómo va a producir si no hay electricidad, si la gente no tiene ni siquiera cómo comprar? Pero en este entorno, el Seguro Social se ufana de tener 100% de cobertura de pensiones. Por supuesto, si pagas una pensión de $5, es muy fácil tener 100% de cobertura de pensiones. Esto es una nota del MINSI, señala que a partir de este martes 16 de abril se hará efectivo el pago de la pensión. Es preciso señalar que la compensación es la correspondiente al mes de mayo por un monto de 18.000 bolívares soberanos. Insisto, $4,82 a cambio oficial del DICOM. 6:53 minutos, Efecto Cocuyo nos dice que un año después España le niega asilo al dirigente chavista Richard Peñalver. El dirigente chavista, exconcejal y señalado de ser uno de los presuntos pistoleros de Puente Llaguno en el año 2002, Richard Peñalver no obtendrá el asilo político en España. Hay que tener cara, chico, para haber sido todo lo que se fue en la Revolución Bolivariana, Richard Peñalver, y luego ir a pedir asilo a España. Qué bueno que se lo negaron. Así lo aseguró el diario El País este lunes 15 de abril en su página web. El periódico español afirmó que una fuente del Ministerio de Interiores del gobierno en funciones decidió rechazar la solicitud que hiciera el 2 de abril de 2018. Peñalver reside en Tenerife junto a su familia y el año pasado, al conocerse la petición ante las autoridades civiles españolas, generó el rechazo de los venezolanos al considerarlo como uno de los responsables de los sucesos de abril de 2002. Por cierto, mucha gente pregunta que por Peñalver, pregunta si es Maduro. No, es Peñalver el que sale disparando en los videos del 11 de abril de 2002. Restituidas las señales de Nat Geo y la Deutsche Welle en DirecTV. Esto significa que alguien se pasó de maraca con la censura, o que desmintieron a alguien en el alto gobierno, o que hay fisuras en el alto gobierno, o que algunos funcionarillos de segunda línea, probablemente en Conatel, se creen más maduristas que Maduro. Bueno, eliminaron la señal de la Deutsche Welle y la restituyeron a partir de ayer. Por cierto, la de Nat Geo estaba suspendida desde el concierto famoso de la Frontera, el 22 de febrero, el concierto de Richard Branson. Bocaranda dice que Delcy Rodríguez está tras la pandilla de Mota Domínguez, y esto es una información interesante. Los demonios de Corpo Elec están desatados. La gente de la nueva vicepresidenta eléctrica Delcy Rodríguez están tras la búsqueda de los militares de la pandilla corrupta de Mota Domínguez. Les prohibieron acceso a las instalaciones, reportó
@Bocananda en Twitter. Y ya para irme, Federación Venezolana de Fútbol sancionó a equipos que se negaron a jugar por protesta por el apagón. La Federación Venezolana de Fútbol impuso el castigo al Zulia FC y al Caracas FC. Las sanciones podrán ser recurridas. Y decir Consejo de Honor de la Federación Venezolana de Fútbol en un organismo tan señalado por corrupción suena por lo menos raro. 6:55 minutos, que este 16 de abril de 2019 sea todo lo que ustedes esperan de él. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.